Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Introducción a la Filosofía, a cargo del Dr. Juan Bosco Cuadra García. En la sesión número 1 hablábamos de la protosustancia, es decir, la primera sustancia que da origen a todo lo que existe, o sea, al universo, que era precisamente lo que más despertaba la admiración en los primeros pensadores de la humanidad, llamados los presocráticos o filósofos de la naturaleza. Estos filósofos llamados presocráticos fueron divididos o están divididos en tres escuelas principalmente: los melesios, los eleáticos y los itálicos. Los melesios están, el mayor representante es el primer filósofo de la humanidad, así se considera, a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito de Éfeso y Empédocles de Agrigento. Entre los eleáticos están dos que son los Parménides y Zenón de Elea. Y los itálicos, el más representante de esta escuela es Pitágoras de Samos. Pues bien, cada una de estas representantes de cada una de estas escuelas dijo que una sustancia es la que da origen a todo lo que existe. Acordémonos la sesión número 1 que hablábamos del porqué y de los cómo de las cosas y de los qué de las cosas. O sea, por ejemplo, Tales de Mileto dice que la primera sustancia es el agua. Anaxímenes de Agrigento dice que es el aire. Heráclito de Éfeso dice que es el fuego. Anaxágoras dice que la primera sustancia o protosustancia es el nous o la inteligencia infinita. Y por último a Empédocles de Agrigento, que dice que todas las cosas están constituidas de 4 elementos que son aire, tierra, fuego y agua. Si ustedes se fijan bien, este descubrimiento de los elementos que están constituidas las cosas es lo que da origen a la ciencia química, porque la ciencia, por ejemplo, la química orgánica o la química inorgánica, mejor dicho, la química inorgánica es la que trata de la tabla de los elementos, que son más de 100 elementos. Y aquí vemos pues Empédocles, podríamos decir que fue el primer químico de la humanidad, no solo filósofo. Entre la escuela eleática está Parménides, que dice que la primera sustancia es el ser, algo a la primera oída algo muy abstracto, muy elevado diríamos, ¿no? Y entre las escuelas itálicas está Pitágoras de Samos, que decía que todas las cosas estaban constituidas por números, el par y el impar. Dicen que Pitágoras descubrió que las primeras sustancias de todo lo que existe eran los números. Al oír, cuando iba caminando en la ciudad de Atenas, en Samos, perdón, ¿verdad? Oyó que un sonido de un yunque que daba distintas tonalidades, y él empezó a descubrir la numerabilidad a través de ellas. Y es aquí también el primer músico o musicólogo de la humanidad, Pitágoras de Samos, porque él inventó la escritura musical. Pues bien, todos estos filósofos presocráticos dicen que hay una sola sustancia, y de esa sustancia da origen a todas. Por ejemplo, decíamos en la sesión primera que para Tales de Mileto el agua es la primera sustancia de la cual están constituidas todas las cosas, porque todas las cosas del mundo tienen un cierto grado de humedad. Al mismo tiempo, Anaxímenes decía que era el aire, o bien Heráclito de Éfeso, que decía que era el fuego, que el fuego es la primera sustancia, que cuando se rarifica se hace más caliente, y cuando se condensa se hace más frío, y así se forman las cosas. Entre los eleáticos, pues por supuesto, toda la escuela eleática, está el ser. El ser es el primer descubrimiento que hace el hombre de una realidad que está más allá de la materia, más allá de lo sensible. Es decir, Parménides descubre el primer objeto del entendimiento humano, que es el ser. Y Pitágoras, como decíamos anteriormente, pues los números. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para una introducción a la filosofía? Estos pensadores. Lo que más nos interesa es saber qué aportes dieron estos grandes pensadores a los que después los siguieron, y que quienes heredaron este pensamiento. Pues bien,
Voy a abordar solamente a profundidad dos grandes pensadores que considero que son muy importantes, que han definido todo lo que es el pensamiento occidental. Yo diría que son como el Quijote de la Mancha y el Sancho Panza de la filosofía. Me refiero a Parménides, que es el que dice que la primera sustancia es el ser estático, y Heráclito de Éfeso, que proclama el devenir, o sea, el ser dinámico. Pues bien, Parménides de Elea. Este gran filósofo dijo y confesó que unas ciertas diosas le confesaron a él, o mejor dicho, le revelaron, que el ser es y que no puede no ser. Es decir, que el ser es simple y sencillamente un ser estático, sin ventanas. Él se lo figuró como si fuera una especie de esfera encerrada sin ventanas, y que es un ser que es y no puede no ser, porque no tiene nada de no ser. En cambio, Heráclito de Éfeso descubre a través de los sentidos que el mundo está en continuo movimiento. Es decir, que el ser dinámico es lo primero, es lo que llamó el devenir. ¿Y qué es el devenir? Es un paso del ser al no ser, y del no ser al ser. Ese es el devenir. ¿Quién capta el devenir? Los sentidos, los ojos, los oídos y todos los otros sentidos que podemos utilizar cuando contemplamos el mundo. Nosotros cuando contemplamos el mundo externamente, acordémonos, la verdad objetiva externa, la contemplamos como moviéndose. Y ese movimiento para Heráclito es la única realidad que existe, es la verdadera sustancia de las cosas que se mueven. Y llega a decir inclusive Heráclito que nadie se baña dos veces con la misma agua en un mismo río. Es decir, cuando uno se mete al río, a la corriente, se está bañando y se vuelve a meter, ya no se va al lava con la misma agua, porque el agua corre. O sea, es devenir, deviene, ser y no ser. Por supuesto que estas dos escuelas, tanto la escuela de Heraclitiana como la escuela parmenídica, o sea, los eleáticos con la de Heráclito, estaban en total oposición, porque para Parménides, por ejemplo, él dice que estas diosas le revelaron las dos vías. Una vía que es la vía del nous, que la conduce al ser, que a su vez se divide en dos. Una que es lo que es la vida de lo que es, y la otra vía que es la que no es. Es decir, el nous o inteligencia es capaz de diferenciar lo que es de lo que no es. Es decir, podríamos hablar en nuestro lenguaje, la inteligencia es la única que puede captar o diferenciar la verdad de la falsedad. O sea, la verdad es el ser, la falsedad es el no ser. En cambio, la otra vía, que es la vía de la doxa en griego, que significa opinión, estas dos vías están juntas. Es decir, es la vía del ser y el no ser. O sea, ¿qué es una opinión? Una opinión es que no sabemos si es falsa o si es verdadera. Y la gente lo acepta, puede ser falsa o verdadera. Es la vía de la doxa, o la vía de la opinión, que es la vía no científica. Pues bien, si nosotros comparamos estas dos vías, vamos a encontrar unas enormes diferencias, unas enormes contradicciones, y vamos a decir, ¿quién tiene la razón? ¿Heráclito o Parménides? Pues bien, vamos a continuación a explicar cómo responden la escuela eleática o la escuela de Parménides con su mejor representante llamado Zenón. Zenón está de acuerdo con su maestro de que el movimiento es no ser, y para eso inventó unas famosas aporías. La primera aporía que les estamos poniendo a continuación es la aporía del segmento. Es decir, una persona que se dirige de un punto A a un punto B tiene que pasar siempre por la mitad. Esa mitad se llama punto C. Pero para llegar al punto C desde A, tiene que pasar por la mitad. Ese se llama punto D. Y para llegar al punto D, tiene que pasar por la mitad entre A y D, que es E. Y así hasta el infinito. De tal manera que la persona que comienza a caminar tiene que ir a la mitad, de 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 la mitad. La cosa que jamás sale de A. Es decir, esto parece un absurdo al sentido común, pero al punto de vista racional tiene mucha lógica. Si yo llego a la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, jamás parto. Estoy como patinando.
Es decir, jamás llego al punto B, o sea, a la meta. ¿Por qué? Me quedé en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Y es para decir, al final, el movimiento no existe. El movimiento es algo que no se comprende lo que es. La segunda aporía de Zenón de Elea es bastante interesante también. Es la aporía de la flecha. No sé si ustedes han observado en alguna película cuando ven de arco y flecha, cuando una flecha corre a través del espacio y parece como que la flecha está detenida y sin embargo se mueve, ¿verdad? Y hay un principio metafísico que dice, y se lo estamos poniendo aquí en el cuadro, en el esquema, que para que una cosa ocupe un lugar en el espacio tiene que estar en reposo. Es decir, si yo pongo un libro sobre un escritorio, el libro, para que ocupe un lugar en el espacio, tiene que estar quieto, ¿ya? Eso es lógico, ese es un principio que cualquier persona lo acepta. Pues bien, si yo lanzo una flecha, la flecha ocupa un lugar en el espacio y sin embargo se mueve. Dos conceptos contradictorios no pueden ir juntos. Una cosa no puede estar en reposo y al mismo tiempo estar en movimiento. Esto es un absurdo, dice Zenón. O se mueve, o está quieto para ocupar un lugar en el espacio, o no está en ninguna parte si se mueve. Esa parece ser la conclusión de Zenón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espacio, o el movimiento, mejor dicho, no existe. Es algo ininteligible, o sea, no se entiende lo que es. La tercera aporía, aparentemente, es más comprensible, pero al mismo tiempo es más difícil de entender, valga la forma de decirlo. Es de Aquiles y la tortuga. Aquiles, llamado el de los pies ligeros. Es una competencia. Aquiles va a alcanzar a la tortuga, pero la tortuga, Aquiles le da una ventaja de 50 metros a este animal. Pues bien, dice Zenón que jamás va a alcanzar a la tortuga. Aquiles, por muy rápido que sea, aunque la tortuga sea más lenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el segmento, cuando Aquiles llega a los 50 metros, ya la tortuga ha avanzado un poco más. Pongámosle que ha avanzado 10 centímetros. Cuando después Aquiles llega a una gran velocidad y la tortuga ya avanzó esos 10 centímetros, cuando ha llegado a esos 10 centímetros Aquiles, la tortuga avanzó un poquitito más y así jamás la alcanza. Es decir, es como estar compitiendo contra alguien que cuando llego a una meta, esa persona, aunque sea muy lenta, ya siempre me ve una ventaja. Por supuesto que esto va en contra del sentido común, porque si nos vemos compitiendo, si yo doy ventaja a una persona, a un niño de 5 años, y yo que soy adulto, claro que lo paso, pero entendamos el razonamiento de Zenón. Es decir, espacialmente, cuando llega Aquiles a los 50 metros, la tortuga siempre avanza un poquito más. Y si llega después de ese poquito más, Aquiles llega un poquito más, y la tortuga siempre avanza un poquito más. Entonces se concluye que Aquiles jamás alcanza a la tortuga. ¿Cuál es la explicación de esto? Muy sencillo. La escuela eleática dice que el movimiento no existe, que no se puede entender lo que es. Volvamos de nuevo a Heráclito. Heráclito dice que es lo único que existe, que es el movimiento. Todas las cosas se comprueban por medio de la experiencia sensible, que están en continuo devenir, en continuo ser de cambio. Entonces nos encontramos con la gran antinomia: el ser estático o el ser dinámico. ¿Qué va a definir la filosofía? El ser estático es el ser de los metafísicos, de los lógicos, y el ser dinámico es el ser de la física, de las ciencias naturales, que estudian las cosas en su dimensión cambiante y variante. Entonces, esto es el gran esquema que vamos a presentar y que vamos a continuar, más que todo en nuestro curso de metafísica, cuando lo abordemos a profundidad, estos dos grandes pensamientos, que son los que definen lo que llamamos anteriormente el Quijote y el Sancho Panza de la filosofía, lo ideal y lo real, el Quijote idealista, el Sancho Panza materialista. Es Heráclito materialista, Parménides idealista. Y eso vamos a verlo cómo lo recoge el gran filósofo Platón.